Pablo, hoy en esta edición me gustaría que podamos charlar un poco sobre sindicalismo en China, que es un tema que en Occidente no es para nada conocido y que sin embargo tiene mucha importancia en lo que es la construcción de la industria y de la fuerza de trabajo en China. Por favor, si podemos empezar hablando sobre la Federación Nacional de Sindicatos, que es el organismo que nuclea a todos los sindicatos en China. Sí, es el único sindicato oficialmente autorizado para mediar las relaciones laborales en China. Es parte del partido y, como dijimos varias veces, el partido está por encima del Estado en China. Es un organismo, un branch, digamos, una ala del partido y junto a la Liga Juvenil, la Liga de las Mujeres, etcétera, forma parte también en general de lo que se considera el organismo de propaganda de China. Entonces, como tal, sufre de críticas de que no representa a los trabajadores chinos, sino que muchas veces se encuentra en una posición política de mantenimiento del orden social, digamos, o del mantenimiento del sacrosanto, del mantra del Partido Comunista Chino, la estabilidad social. Pablo, ¿se podría decir entonces que los trabajadores en China no tienen una representación, como vos estás aclarando, fuerte de su sindicato en defensa de sus derechos, de sus privilegios? ¿No es así? Diríamos que no, hasta el punto de que en la década del 2010, a mediados de la década de 2010, digamos 2010 a 2015, varios grupos civiles empezaron a tomar las riendas del asunto y a representar a los trabajadores. Estos grupos civiles se los podría llamar protosindicatos reales, sindicatos realmente representativos de los trabajadores, atendiendo a las necesidades de los trabajadores. Porque en China es muy común que los patrones, los empleadores, las empresas, con la autorización ¿no? casi tácita o no, digamos, son permitidos por los gobiernos locales a no contribuir con, por ejemplo, seguro social, jubilaciones, o sea, reportan un salario inferior al real, el salario de los empleados, y contribuyen con una cifra que no corresponde a lo que deberían contribuir si realmente informaran con la cifra real de los salarios. Entonces, los trabajadores durante la deindustrialización de la provincia de Cantón, por ejemplo, en esa década que dije recién, entre el 2010 y el 2015, organizaron varias protestas, varias huelgas, varios paros bastante grandes en compañías que a veces contaban con 20.000 personas. Y estos grupos civiles, estos protosindicatos civiles, empezaron a representar a los trabajadores de una forma mucho más eficiente, dialogaron con la patronal, establecieron un mecanismo de negociación colectiva para resolver los conflictos laborales. Lo que se conocía antes como conflictos laborales eran básicamente desestabilizadores sociales que incluso podían terminar en violencia, en choques violentos. Pero con la participación de estos grupos civiles, las protestas empezaron digamos, estructurarse y a institucionalizarse. Pero lamentablemente en el 2015 los grupos civiles en el sur de China fueron básicamente desintegrados por las fuerzas de seguridad, fueron arrestados muchos de sus líderes y luego se establecieron varias leyes que básicamente restringían del todo su actividad, hasta el punto de que hoy la gran incógnita es que si el Sindicato Nacional o la Federación Nacional de todos los sindicatos, que es uno de los, si no el más gran sindicato del mundo, pueda realmente adaptarse a la nueva incertidumbre económica y la posibilidad de mayor instabilidad social ahora con el COVID-19. Pablo, Entonces, sí, decime. en ese sentido te quería preguntar, ¿vos pensás que los cambios que estamos viendo hoy en China y en todo el mundo podrían afectar esta estructura que es tan antigua y que está parada del lugar de los patrones? ¿Vos creés que puede haber algún cambio en este sentido, que a partir de ahora los sindicatos empiecen a tomar en cuenta ciertos derechos de los trabajadores o que haya un pedido mayor de considerar estos derechos? ¿Pensás que puede suceder esto? Es la pregunta del millón de dólares. Es una gran pregunta y puedo aplicarla también a varias diferentes estructuras del gobierno chino, porque son cambios necesarios.
En este sentido, el mismo presidente chino Xi Jinping dijo, si no me equivoco, en el 2015, que el sindicato necesita ser reformado para realmente tener en cuenta las necesidades de los trabajadores. Pero durante la crisis del coronavirus, lo que se observó es que los sindicatos locales a nivel, digamos, distrito de calle, empezaron a participar en las actividades de control de la epidemia, pero no teniendo en cuenta los problemas que podrían ocurrir, por ejemplo, en las fábricas o en los lugares donde hay problemas con, por ejemplo, la falta de equipos de protección para los barrenderos, por ejemplo, digamos. O sea, los sindicatos no tomaron en cuenta este tipo de problemas que realmente ellos deberían encarar y, sin embargo, participaron en los esfuerzos del gobierno en su totalidad para, por ejemplo, qué sé yo, distribuir mascarillas en los barrios, pero cosa que no les corresponde porque deberían haber prestado mucho más atención a a las necesidades de sus miembros. Bien, Pablo, te hago una pregunta. Aquí en Argentina los sindicalistas son muy importantes, pasan de ser representantes de trabajadores a empresarios, porque terminan muchos de ellos fundando empresas que dan servicios relativos a la actividad de su propio sindicato y pueden llegar a convertirse en personas de mucho dinero, grandes empresarios en Argentina. ¿Cuál es el caso en China? ¿Cuál es el rol de los sindicalistas y si logran tener algún tipo de fama personal o de renombre en la política? En ese sentido, yo creo que muchos de los líderes de los grupos civiles, los protosindicalistas que dije recién, ellos a lo mejor podrían, de cierta forma, en una China alternativa, en una China con mayores libertades civiles, estos líderes civiles podrían haberse convertido en figuras políticas. Pero los sindicalistas de hoy son funcionarios públicos y muchas veces, incluso los sindicatos a nivel local, están muy poco bien, digamos, no cuentan con recursos suficientes y muchas veces incluso hay falta de personal. Y en cuanto a, por ejemplo, los sindicatos dentro de las empresas, generalmente lo que ocurre es que los gerentes generales, los jefes de producción son los presidentes del sindicato, cosa que no corresponde realmente al funcionamiento de un sindicato, no debería hacerlo, pero eso es lo que ocurre. Y generalmente estas personas no tienen aspiraciones políticas en absoluto. Pablo, sabemos que es el sindicato más grande del mundo, que tiene alrededor de 302 millones de abonados y que del sueldo de cada una de estas personas aproximadamente el 2% va a lo que es la Sí. estructura sindical. Sin embargo, el sindicalismo, vos me decís, no es muy importante desde lo que es la defensa de los derechos del trabajador en China. ¿Cómo se defiende el trabajador en China entonces? Ya que son muchos, ya que están aportando a su sueldo, cuando las fábricas se cierran, cuando se mudan a otros países, cuando se quedan en la calle o cuando tienen problemas laborales, aparecen entidades internacionales, aparecen otras instituciones que los puedan ayudar o finalmente es el trabajador contra el destino. Diría que es el trabajador contra el destino. Entre el 2010 y el 2015 quizás estos grupos civiles hayan cumplido con la función de un verdadero sindicato y prestado servicio, asistencia legal, etcétera, llevando los casos de los trabajadores a la corte. Actualmente lo que tengo entendido yo es que generalmente los trabajadores terminan, por ejemplo, cuando una fábrica o una empresa se va en bancarrota, y los trabajadores terminan en la calle, los empleados no tienen ningún recurso, entonces lo que hacen es ir al gobierno o si no ir a los canales de televisión locales a pedir un poco de asistencia, de exposición social y para que la gente se concientice de sus problemas. Pero este camino últimamente no funciona, la prensa no le presta atención, la prensa en China está controlada por la propaganda y obviamente que no le va a dar mucha atención a esto, entonces recurren a redes sociales, pero son tragedias cotidianas que realmente a muchos espectadores ya no les interesa en las ciudades de China. Entonces lo que ocurre es que van a arbitraje y son casos individuales, a pesar de que en realidad son casos colectivos, terminan siendo casos que puedan prolongarse por años y años en la corte si es que son tomados. Muchas veces hay, por ejemplo, accidentes en el trabajo, accidentes severos, incluso fallecimientos, por ejemplo, entre los que andan con la moto para repartir la comida para llevar, terminan en accidentes trágicos y son muy jóvenes, pero no están protegidos, no tienen seguro, las compañías no están
obligadas, porque tienen recursos legales, por ejemplo, decir que no son contratados por la empresa, sino que son contratados por subcontratadores, etcétera. Hay muchas formas de esquivar las leyes en China, que las leyes sí existen, pero generalmente no se cumplen. Entonces, la gran incógnita, como dije recién, es qué va a pasar ahora si es que hay mayor desempleo en China luego de la crisis del COVID y no haya crecimiento económico, cuando haya mayor inestabilidad social, si este sindicato, el supuestamente más grande de todo el mundo, realmente pueda, digamos, paliar un poco esta inestabilidad social, pueda realmente representar a esta gran fuerza laboral en China, esa es la gran incógnita.